Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que todos y que todas se vayan enlazando a esta transmisión donde vamos a compartir hoy misterios y secretos de el Antiguo Egipto. Como saben, vengo regresando de un viaje precioso con una parte de muchísimo crecimiento y de muchísima riqueza en todos los sentidos. Y el día de hoy pretendo platicar con todos ustedes acerca de la mística y de los misterios que hay detrás de lo a veces aparente y de lo superficial, que se muestra el mundo egipcio. Y me encantaría empezar describiéndoles de cómo la vida siempre se puede leer en muchos niveles de conciencia, en muchos niveles de conexión. De cómo de pronto podemos leer un libro desde una visión y desde un lugar interior. Y cómo cuando al paso del tiempo volvemos a mirar el libro, descubrimos cosas totalmente diferentes. Y para nosotros quienes hacemos chamanismo, la vida funciona de una manera muy similar. Nosotros miramos la vida en diferentes niveles de conciencia. Y cuando nosotros estudiamos algo o miramos o contemplamos una parte de la realidad, podemos ir profundizando y desvelando, que es la manera que se ocupa en el mundo espiritual, desvelando los misterios, desvelando los secretos, desvelando los regalos, porque siempre la experiencia cuando se mira con una forma como mucho más consciente, con una parte más trascendental, se vuelve más rica. Imaginen, por ejemplo, el cuadro que tengo aquí detrás de mí. Ese es un cuadro hecho en hilo por artesanos huicholes. Y hay quien puede ver solamente lo que está visible, pero hay quien puede mirar un poquito más adentro y reconocer los símbolos, reconocer el trabajo, reconocer el tiempo. Y la mística es justamente la posibilidad de poder mirar con mayor profundidad una realidad. Los mitos, por ejemplo, tienen una mirada superficial y una mirada profunda y trascendente. Cuando nosotros nos detenemos a poder observar cuál es la manera de que un pueblo tiene de entender su propia realidad, un mito de creación, cómo nosotros podemos, desde la visión en la que somos criados, reconocer las historias y cómo hay gente que se queda solo en la superficie de las historias y cómo hay algunos que profundizamos en las historias, cómo hay algunos que nos metemos adentro de los hilos finos de las historias y entonces las historias nos desvelan una realidad mucho más bonita y mucho más profunda. Y Egipto tiene grandes historias y tiene mitos que son extraordinariamente lindos, mitos que, igual que pasa en otras tradiciones espirituales, siguen hablándonos hasta nuestros días. El regalo o uno de los grandes regalos de los mitos ancestrales, de los mitos de creación, de las cosmogonías y de las cosmologías de los pueblos, es que no perecen y nos siguen contando historias hasta nuestros días. Un buen mito es universal y un buen mito es atemporal. Y hoy quiero platicar acerca de 3 mitos bien interesantes de la visión egipcia, de su panteón, de su manera de entender el mundo y de cómo esas historias hasta la fecha nos siguen hablando y nos siguen tocando a todos. El primero de estos 3 mitos con el que quiero arrancar y del que quiero platicar es el mito de por qué hay en Egipto esta visión de que la tierra sagrada de Egipto es un espejo que está reflejando el cielo. De cómo los egipcios comprendían que hay una interconexión profunda entre lo material, lo palpable, lo tangible y el mundo superior, el mundo sutil y espiritual. Y como en esta idea había un principio que nos dice, es un principio egipcio que aparece en el libro del Kybalión, que como es arriba es abajo, y los egipcios consideraban que ellos eran el reflejo de abajo de una creación que venía de arriba. Y por eso es que para ellos era tan importante el sentido de trascendencia, el sentido de la muerte. Por eso es que para ellos era tan importante el templo, la conexión de los hombres con los dioses, porque era este puente y este vínculo que se daba entre el mundo material y el mundo espiritual. A nuestro mundo material se le daba poca importancia y realmente el esfuerzo, la atención, la energía se le daba mucho más al mundo espiritual. Prueba de eso es que las cosas que se utilizaban para ser usadas en este mundo, las casas, las herramientas habituales, han desaparecido. Pero los templos, los papiros del mundo profundo, los rituales mágicos, eso ha perdurado.
no se le ponía la misma atención a una casa o a un palacio incluso, que a un templo que significaba o simbolizaba la conexión entre lo material y lo espiritual, o a una mastaba o a una tumba que representaba la inmortalidad. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo en el mundo egipcio lo que tenía que ver con lo trascendente, con el plano superior, con lo que está más allá, tenía mucho más nutrición que aquellas partes y aquellas cosas que solo tenían que ver con el mundo material y con el mundo cotidiano. Entonces esta primera historia nos habla de que en la visión egipcia hay dos fuerzas que se están complementando. Una fuerza que es la fuerza del orden, la fuerza de la verdad, la fuerza de la estructura, la ley, que se llama Ma'at, y otra fuerza que es una fuerza del caos, una fuerza de la separación, una fuerza del rompimiento, que se llama Isfet. Y estas dos fuerzas están todo el tiempo luchando entre sí, o por mantener el orden, el equilibrio, la armonía, o por perdernos en el caos, en la ruptura, en la separación, en el conflicto, ¿no? Y entonces cada una de los actos que nosotros vivimos en la vida los podemos llevar a esa visión. Y como de pronto la salud, por ejemplo, es Ma'at. O sea, estar sano significa estar en armonía, estar en equilibrio, estar en balance, estar dentro del flujo, del orden de la vida. Y como la enfermedad es caos, es separación, es ruptura. Como cuando una parte de nosotros está enferma es porque se ha perdido esa sensación de equilibrio y de orden superior. Cuando tenemos una relación personal, que es una relación personal balanceada, equilibrada, donde tú das y la otra parte te da, donde tú opinas y la otra persona te escucha, pero cuando la persona tiene necesidad, tú también puedes escuchar y ser receptivo. Eso se llama equilibrio, eso es un balance, eso es un orden, y eso es entrar dentro de Ma'at. Pero cuando una relación tú das de más o pones mucho, o eres poco tolerante, o no hay un intercambio, o de repente sientes que te toca tener que dar de más o sientes culpa, se rompe ese orden y entramos en el caos y en la separación. La abundancia también es orden. La abundancia es cómo el universo responde a aquellas cosas que nosotros vamos sembrando en él. Y cómo cuando tú tienes un trabajo que quieres, que te gusta, que está en una armonía, en un equilibrio, ese trabajo produce mayor riqueza y mayor bien que cuando tú tienes una actividad profesional en la que te sientes incómodo, en donde no encajas, que te hace sentir que estás traicionando tus valores. Entonces es bien importante que se den cuenta cómo esa lucha que el mundo egipcio describe como una lucha entre el caos y el orden es una lucha cotidiana y consistente, y cómo cada uno de nosotros podemos aprender de este y de otros muchos mitos a preguntarnos: ¿yo estoy viviendo una vida en equilibrio, en orden conmigo mismo? ¿Yo estoy viviendo una vida alineado o alineada? ¿Y con qué nos alineamos? Bueno, pues nos alineamos primero con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestras creencias. Nos alineamos con nuestras propias emociones, y es muy importante que podamos vivir en coherencia y en congruencia con quienes nosotros somos. Y por otro lado también nos alineamos con lo superior, nos alineamos con los principios universales, con las grandes leyes, nos alineamos con la sabiduría, nos alineamos con la belleza. Y cuando estamos viviendo entornos más energéticamente más puros, interiormente más equilibrados, emocionalmente más armoniosos, nuestra vida va atrayendo cada vez más y más y más orden, estructura, verdad, justicia, y la vida se va volviendo como un embudo, y cuanto más estoy ahí, más cosas buenas pasan en mi vida. Pero ¿qué nos ocurre cuando estamos del otro lado? En ese mundo del conflicto, del caos, de la separación, del dolor y del problema. Pues que cuando nosotros estamos fuera de nosotros mismos, actuando de una manera que no es coherente con quien tú eres, que no va de acuerdo con tus principios, de una manera que interiormente te estás traicionando o te está lastimando, cuando tú estás conectado o enlazado o apretado, viviendo una relación que no te gusta, o diciendo o actuando de una manera que va en contra de ti, vas entrando en el caos y vas entrando en la separación. Y del mismo modo que el orden atrae orden, que la bondad atrae bondad, que la luz atrae luz, también la separación, el conflicto, el problema atrae más problemas. Cuando tenemos una situación desagradable y en lugar de serenarnos y parar
ir adentro y aclararla, seguimos adentro del caos y seguimos atrapados en la prisa y seguimos en un malestar, el caos va creciendo y entonces las cosas se van poniendo cada vez peor. Por eso, dentro de estas 3 enseñanzas que les voy a compartir el día de hoy, la primera tiene que ver con aprender a cuidar el orden, aprender a vivir en coherencia contigo y alineado con lo superior. Y para vivir en coherencia con nosotros tenemos que conocernos, tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que saber muy bien qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo vivo, quién es quien yo soy realmente. Y hay gente que no entiende de esto y dice, hombre, pero ¿quién voy a ser? Yo soy yo. No, a veces tú eres un Frankenstein de miedos que te heredaron. A veces tú eres un monstruo construido por todas aquellas veces que trataste de ser querida o de ser querido. Entonces te vas comportando como a los demás les gusta y te vas disfrazando de lo que los demás quieren. Entonces llega un momento en la vida, y estoy muy seguro que muchos de ustedes lo han experimentado, llega momentos en la vida en donde tú te volteas a ver, pero ya no te conoces. En donde tú dices, a ver, viví tanto tiempo complaciendo a mis parejas, o viví tanto tiempo complaciendo a mi jefe, o he vivido tanto tiempo haciendo lo que haga falta para que mis papás me quieran, que hay un momento en el que yo ya no sé qué quiero, yo ya no sé qué me gusta, yo ya no sé qué es importante para mí, yo ya no puedo reconocer cuál es la parte de la vida que a mí me hace sonreír. Y entonces, claro, no tenemos pasiones, no tenemos hobbies, no tenemos sentido, estamos completamente perdidos. Y esa sensación de estar perdido nos lleva hacia el caos, hacia la separación y hacia la ruptura. Por otro lado, cuando tú poco a poco, y es un proceso, estás perdido, pero dices, a ver, no, he estado muy alejado de mí, no me sé escuchar, no sé cuándo mi voz interior me está guiando y cuánto estoy escuchando al ruido del mundo. Me he desconectado tanto de mí que ya no sé realmente cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cuáles son los ejes de mi vida. Entonces, cuando estoy perdido, tengo que reencontrarme. Y para reencontrarme tenemos la meditación y tenemos la conciencia y tenemos la atención. Entonces, cada uno de nosotros nos debemos la responsabilidad de mirarnos, de observarnos. Por eso estoy aquí. Por eso lo que comparto en redes, los cursos, los tips, tienen que ver con aprender a hacerte consciente de ti y volver a escucharte. Y ahora que ya nos va a venir el cambio de año y de repente la gente se queja muchísimo, es que Fer, no me salen las cosas como yo quiero, es que estoy viviendo pero no termino de manifestar, no puedo concretar. Bueno, para poder manifestar, para poder concretar, para poder lograr las cosas, tenemos que escucharnos, que conocernos, que tener un plan de acción. No se vayan a perder en este cierre de año, que nos queda un mesecito para cerrar el año, y en el principio del año que entra tengo un curso diseñado para sembrar y co-crear el año que queremos. Entonces es empezar los primeros 21 días del año con la conciencia bien puesta, con el equilibrio interior bien puesto, y nos vamos a dar cuenta que si no te conoces es difícil que lo puedas crear. Entonces, bueno, este primer concepto es vive en orden. Recuerda, vive en orden contigo, vive en orden con lo superior, alineado con principios mayores. Si tienes una filosofía espiritual o una visión espiritual, vive de acuerdo a tus principios. Si tú eres una persona que practicas el budismo y que un principio del budismo es el desapego, vive el desapego. Si tú eres una persona que practicas el cristianismo y el cristianismo te enseña la compasión y el perdón, vive en compasión y vive en perdón. Si haces alguna práctica espiritual como el chamanismo, bueno, pues entonces contáctate con las fuerzas, sé impecable con tus palabras, vuélvete amigo de ti, aprende a mirar el mundo en primera y en segunda atención, descúbrete interiormente. Entonces esta sería la primera de los 3 grandes mitos. El segundo de los mitos es este conflicto, esta lucha entre 2 hermanos. Un hermano que se llama Osiris, que es quien hereda un reino de la vida, y un hermano que se llama Set, que es un hermano que está celoso del primer hermano, que si lo observan es el mito de Caín y Abel. Es este mito que a muchas veces toca y es como 2 partes criados por una misma realidad tienen tan distinta connotación y tan distinto sentido. Y este mito lo que nos dice mucho es que dentro de nosotros hay una batalla constante, una batalla entre una parte nuestra, que sería como nuestro hermano o nuestra parte más oscurita o nuestra parte más luminosita,
que nosotros hay un conflicto a veces, hay un conflicto entre si actúo bien, si actúo mal, si digo la verdad, si miento, si me busco atajos o me comporto con honorabilidad en la vida. Y desafortunadamente, y cada vez lo vivimos más, desafortunadamente pareciera que el mundo nos empuja o nos impulsa a vivir con menos compromiso, a vivir con menos valores éticos y valores morales personales. No estoy hablando de la moralidad cotidiana, estoy hablando de la moralidad social, estoy hablando de la moralidad personal, de la ética propia, del poder decir, a ver, caramba, si tú eres alguien que cree en la verdad, practica la verdad. Si tú no crees en la verdad, no la tienes que practicar, pero si tú lo crees, hazlo. Si tú eres una persona que crees en la honestidad y has sido honesto toda tu vida, no te corrompas por 20 pesos o por $15, mantente fiel a tus principios. Si tú eres una persona que crees en el respeto de la tierra y cuidas a la tierra, cuídala en todos tus actos y cuida el agua y procura no usar bolsas de plástico y procura comer de una manera sostenible y saludable sin dañar a otros seres. Entonces, se trata de entender este conflicto entre los dos hermanos, Osiris y Set, y la traición, y hay muchas partes bien interesantes porque para que Set, el hermano, voy a poner entre comillas, el hermano malo, pueda vencer a Osiris, el hermano bueno, o la parte mala en nosotros venza a la parte buena en nosotros, le hace una trampa. ¿Y cuál es la trampa? Primero que lo mete en un sarcófago, lo encierra en un sarcófago. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces tu bondad queda encerrada en un sarcófago? ¿Cuántas veces tu amor queda encerrado en un sarcófago? ¿Cuántas veces te gana el odio o te gana el resentimiento y te secuestra? Y ese es el símbolo del aprendizaje. A veces en lo profundo de ti quieres pedir perdón o en lo profundo de ti quieres acercarte para reconciliarte, pero el ego secuestra esa parte humana, esa parte bonita y dice, no, tú no pidas perdón. Tú mantente firme y enójate y sé grosero y sé majadero. Y entonces a veces la parte oscura de nosotros nos encierra y a veces queda atrapado debajo de la tristeza o debajo de la rabia o debajo del dolor. Queda encerrada nuestra bondad personal, nuestra inocencia, nuestra pureza, lo bonito del corazón. Yo soy una persona que creo que los seres humanos somos buenos por naturaleza y no quiere decir con esto que sea inocente o que sea bobo. Creo que hay gente que tiene actos malos y creo que hay gente que daña. Generalmente, esta es mi visión, generalmente la gente que daña, la gente que lastima, es gente que lo hace por ignorancia, porque no entiende el mundo, generalmente, ¿no? Pero ojo, esa parte bonita que hay en ti, la dejas que se secuestre y que se quede atrapada y que se quede limitada o luchas por poderla sacar adelante y luchas tú por ser una persona, un hombre o una mujer impecable en tu interior. Hoy me encanta que es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y cada vez se nos pega más a muchos países de América Latina. Me parece un día precioso, me parece un acto bonito, me parece súper lindo que la gente se reúna a agradecer. Y mi único punto es, si la gratitud es un principio en tu vida, no tienes que agradecer solo el Día de Acción de Gracias, tienes que agradecer todos los días, mañana también y ayer también. Y tienes que hacer de la gratitud una parte profunda en ti y no permitir que un mal día o una mala experiencia te secuestre la gratitud, porque claro, así somos re buenos para dar gracias cuando todo nos sale bonito y cuando todo es como yo quiero que sea, pero a ver qué tal agradezco cuando las cosas no resultan bien. Y ojo, también tenemos que aprender a agradecer cuando las cosas salen fuera de nuestra idea. Y tenemos que aprender a agradecer cuando en algunos momentos de la vida no nos da todo a manos abiertas y de repente nos cuesta y tenemos que decir, no. Decir gracias cuando todo está bonito es fácil, pero decir gracias cuando la situación es compleja, cuando tienes muchos elementos que están volando alrededor de ti, decir gracias a tu marido cuando te lleva flores y te da besos y te invita a cenar, está muy a todo dar, pero cuando tu marido está enfermo, cuando no está pleno, cuando no está bien, poder decir también hoy agradezco, o decir gracias a tu familia. Esto es típico, ¿no? El día que la primera comunión y las bodas y los eventos sociales, qué bonita familia tienes, pero y cuando tu familia no está pasando un buen momento, y cuando tu hermano, tu papá, tu mamá, tu hijo están pasando dificultad, ahí también toca agradecer. Entonces,
Este mito nos dice, primero, que a veces la parte oscura, el ego, el resentimiento, el dolor, nos encierra. Y no debemos de dejar que nuestra luz quede encerrada. No debemos de dejar que nuestra luz se pierda, que nuestra luz se apague dentro de una cajita. Pero luego hay una segunda cosa que hace este hermano malo, esta imagen que se llama Set, este dios oscuro, y es que al hermano que secuestra lo parte. Lo descuartiza, es horrible la descripción, pero es verdad, lo desmiembra, le arranca sus partes y lo lanza por todos pedazos. Y esto también va para ti. ¿Cuántas veces tú te separas de ti, te desconectas de ti, te rompes de ti? ¿Cuántas veces tú dejas que las cosas que te hacen ser íntegro se te vayan arrancando por cachos? ¿Cuándo te arrancas la presencia, o cuándo te arrancas la conciencia, o cuándo te arrancas el honor? Cuando una situación difícil, porque hay situaciones difíciles, te despedazan y terminas tú por todos lados separado. ¿De qué? Separado de ti, separado de tu corazón, separado de tu luz interior, separado de lo superior, separado de tu conciencia, separado de lo que te hace bien. Entonces, mucho cuidado cuando de repente por algunas circunstancias de la vida somos desmembrados y nos arrancan el fondo y la esencia de nuestro corazón. Y el tercer mito, porque se me va ganando el tiempo, tengo muchas ganas de compartir. Les agradezco, por cierto, a todos por enlazarse. Porfa, ayúdenme a compartirlo. Que si las masterclass, los temas les gustan, hay que compartirlo para que tengamos esa motivación de poder crecerlo. Y por favor, se los pido, compártanme a mí, díganos esto sí nos sirve, esto no nos sirve. Al final me encanta porque no es una clase acerca de las pirámides o de las momias, no, es una clase que tiene que ver con el sentido profundo. Recuerden que Fer está todo el tiempo buscando abrir los velos y compartirle a la gente la parte más sublime, la parte más sutil, la parte más rica de la sabiduría. Y esto que hago en Egipto, ojo, también lo hago con historias de Japón, y también lo hago con la filosofía hinduista y con el taoísmo, y también lo hago con México muchísimo. Algún día, si estas cosas les gustan, me encantaría contarles sobre Quetzalcóatl y cómo tiene toda una sabiduría mística de fondo, y cómo tiene toda una filosofía, y cómo los mitos de los pueblos originarios son maravillosos. Y me encantan los mitos y me encantan las historias porque me gustan los arquetipos, porque mucho del conocimiento más sagrado del mundo está ahí en sus cuentos, está ahí en sus historias, está ahí en sus moralejas. Bien, venga. El tercero de estas enseñanzas que quiero compartir con ustedes hoy es la enseñanza de Horus. Horus es el hijo del faraón Osiris, justamente. Y Horus está contándonos la historia de un niño un poco sobreprotegido por su mamá. Su papá muere, es un niño huérfano, sobreprotegido por su mamá, que tiene que aprender a conquistar el reino. Y es una enseñanza muy bonita. Cada uno de nosotros interiormente tiene esa responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene que aprender a gobernarse así. Cada uno de nosotros tiene que aprender a lidiar consigo mismo. ¿Y cuál es el camino para gobernarnos? ¿Cuál es el camino para sacar nuestro mejor potencial, para sacarle provecho a la vida? Pues es un camino muy estructurado. Primero, es un camino de conocerte, de aprender a conocerte a ti. Y cuando tú te conoces a ti y tú te valoras a ti, tienes que amarte. Amarte no en un sentido simbólico de me pongo corazoncitos y me doy besitos. No. Estoy hablando de amarte porque cuando tú realmente te amas, tú le das validez a tus talentos y tú aprendes a honrar tus cualidades. Y en lugar de vivir la vida deseando lo que el otro tiene, y en lugar de pensar es que el otro tiene más oportunidades, es que el otro tiene mejor casa, es que el otro tiene más suerte, mangos chiquitos, aquí no hay otro, aquí eres tú contigo. Y es como yo puedo despertar mis propias habilidades. En lugar de estar queriendo piratearme lo que hace el otro, que ya por favor gobiérnense, hay que aprender a crear lo que tienes tú en el corazón. Y en lugar de querer hacerlo como lo hace el otro, y en lugar de querer ser una copia barata de lo que hace el de allá, tienes que aprender a conocer y a preguntarte, ¿qué tengo yo para darle al mundo? Y el mito de Horus es un mito que nos enseña el conocimiento, el amor propio y el valor.
el valor de enfrentarnos a las circunstancias difíciles de la vida, el valor de no quedarnos ahí todos reprimidos tratando de quedar bien, porque ojo, nadie es capaz de coronarse a sí mismo, nadie es capaz de completar sus sueños, nadie es capaz de alcanzar la gloria de su propia historia, de su propia vida, si está esperando el aplauso y el apapacho y el reconocimiento de los de afuera. No se trata de cuánta gente te aplaude y de cuánta gente le gustas y entonces cuánta gente te pone... No. Se trata de que tú te sientas contento siendo quien eres, de que tú aprendes a estar tú contigo. Me encanta, sí, ocupo mis palabras. Gobiérnense, sí señores, gobiérnense. Aprendan a autorregularse, a dejar de vivir en el drama, a dejar de vivir en la victimez, a dejar de vivir en la comparación o en la duda. No. Aprendamos a vivir con lo que tenemos. Y si a ti la vida te hizo chaparrito, bueno, pues desde lo chaparrito tienes otras cualidades que los grandotes no tienen. Y si a ti la vida te hizo altotote, pues qué padre, juega básquetbol. Y si te hizo muy bueno para los trancazos, vuélvete boxeador. Pero si la vida a ti te dio el talento de ser generoso, de ser compasivo, vuélvete mamá o vuélvete papá, qué bonito. Los papás y las mamás son seres profundamente generosos y compasivos. Y si a ti la vida te dio un don creativo, explóralo. No necesitas pintar como los demás, ni toda la creatividad tiene que ver con hacer esculturas. A lo mejor tu creatividad tiene que ver con contar historias, o tiene que ver con crear nuevos paradigmas de pensamiento, o con crear nuevos caminos o nuevas rutas. Entonces, no es solo aprender a vivir con lo que tenemos, es aprende a amar lo que eres. Para que de esa manera, cuando tú ames lo que eres, puedas descubrir y expresar lo mejor que hay en ti. Cada persona que ha alcanzado el gobierno de su propio ser, cada persona que se ha coronado a sí mismo en su historia, lo ha hecho en sus pies, en sus propios procesos personales, no en los de al lado, no en los del otro, no tratando de vivir a la sombra de alguien más, sino haciéndose cargo de sí y tomando su propia responsabilidad. Amarnos de verdad, amar lo que somos y, ojo, también aprender a amar lo que no somos y también aprender que no todos tenemos las cualidades físicas más extraordinarias, que no todos tenemos el mismo tipo de memoria, que no todos tenemos la simpatía. Creo que es valioso el poder reconocer, bueno, pues Dios no me bendijo con la gracia. No soy chistoso, pero soy bien cumplido. Pues a mí Dios no me dio tanta inteligencia, pero soy una persona profundamente honesta y con mi honestidad suplo mi inteligencia. O a mí Dios me dio un cuerpo esculturalmente bello y lindo y lo voy a disfrutar y lo voy a agradecer, y en lugar de pelearme con lo que tengo, lo tomo y lo agradezco. Sintetizando esto, que es maravilloso, sintetizando esto, estos tres entendimientos, estas tres comprensiones son fundamentales. Vivir en el orden, que es el primer mito. No permitir que el mal nos derrote, que es el segundo mito, y aprender a conquistarnos a nosotros mismos. Aprender a dirigir nuestra propia historia y nuestra propia vida. Muchísima gente me ha escrito pidiendo que si les compartimos más del viaje, y estamos en la posibilidad de darles una experiencia virtual para que todos los que no pudieron venir a nuestro viaje de Egipto, que fue precioso, puedan aprender mirando los templos, con videos grabados ahí, entonces, si les interesa esto, realmente cuéntenme para poder darles un material que sea útil, que puedan ustedes acercarse a este aprendizaje. Y ojo, cuidar. No solamente se trata de lo que se vive por fuera, no solamente se trata de los edificios, de las construcciones, se trata de la conciencia que vas tomando, de cómo aprendes a desvelar los mitos, de cómo aprendes a tomar la mística, esta conexión con lo superior, para poder aplicarlo a tu vida, para poder traerlo a tu corazón, para hacerlo parte de tu historia personal. Les quiero dar las gracias siempre por estar conectados, por ser comprometidos. Me gusta muchísimo esta interrelación. Ya voy a ir cerrando estos temas para poder empezar a conectarnos con los cierres del año, con los rituales de apertura, con esta energía bien puesta en cómo quiero yo ir completando mis ciclos, cómo quiero atraer mi energía, cómo podemos hacernos personas más integrales y, muy importante, cómo vamos a sembrar nuestro año siguiente, porque los años, igual que las plantas, se siembran, y los años, igual que los jardines, se cultivan, y las cosas que queremos que ocurran en nuestra vida son parte de un proceso y no solamente de un deseo. Las cosas que anhelamos que la vida nos dé
hay que fabricarla. Ya tenemos podcast nuevo, ya tenemos también el oráculo de la voz de tu alma, que porfa, síganme, es un proyecto bien bonito, Con Atma se llama, acuérdense, Con Atma en Instagram, suscríbanse, acompáñenos, es un sueño padrísimo de acercar la magia para todos ustedes. Pues les mando un grandísimo abrazo, que tengan un muy feliz día de Acción de Gracias, pero por favor, ¿qué tal que todos los días los hacemos días de acción de gracias? Yo les agradezco su presencia, les agradezco su cariño, les mando un besote y estamos en contacto. Muchas bendiciones para todos. Cuídense, compartan, denle me gusta, suscríbanse. Ya vamos a llegar a 60,000. Échenme la mano, invítense a sus amigos y a sus amigos y a sus no amigos, da igual, a todos los aceptamos aquí para poder crecer esta comunidad hermosa. Besotes, cuídense, nos vemos el martes en la meditación. Bye bye.